Muchísimas gracias tanto a usted, licenciado Encarnación, como al licenciado Campos, por esta invitación, la cual nosotros aceptamos de manera gustosa. Y estamos aquí para someternos a sus inquietudes. Bueno, hay quienes han seguido a Doctor Jerez, que escribe periódicamente, semanalmente en el diario digital Acento, y en otros digitales. Él discurre mucho sobre los derechos humanos, sobre los temas constitucionales. Pero el tema de los derechos humanos aquí como que se mantienen, como que son marginales, cuando debe ser un asunto, los derechos fundamentales, que están consagrados en todos los tratados internacionales, en todas las constituciones. No puede ser un elemento marginal. Los derechos humanos nacen en formación teórica, nacen con la Revolución Francesa. Bueno, en realidad los derechos humanos nacen con el hombre mismo. Sí, pero digo desde su creación. Para nosotros, que creemos en un Dios todopoderoso, creador de todo lo que existe, para nosotros los derechos humanos nacen desde el mismo momento de que el hombre aparece sobre la faz de la tierra. ¿Qué es lo que ha sucedido en el devenir de la historia? Que esos derechos humanos inherentes a la persona por el mero hecho de ser humana, de ser personas humanas, vienen a ser reconocidos por el Estado. Recuerden que es el Estado quien crea el derecho. Entonces, tenemos que remontarnos para tener una concepción clara y acabada de lo que son los derechos humanos, los derechos fundamentales, porque ya están reconocidos por la Constitución de los Estados y por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Tenemos que irnos específicamente a dos momentos importantísimos de la historia. El primer momento es cuando se declara la independencia norteamericana, cuando las 13 colonias declaran su independencia en el año 1776 y en el año 1787 se proclama la primera constitución, que ahí es que nace el constitucionalismo. O sea, el constitucionalismo nace a partir de la proclamación de la Constitución norteamericana en el año 1787. 2 años después. Jefferson, Madison. Sí, 2 años después. El otro fue 2 años después. John Jay. Entonces se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, fíjate que la primera es una revolución, la norteamericana, de carácter independentista. La Revolución Francesa fue entre ellos mismos para establecer, una guerra civil, luchando contra el régimen absolutista, el antiguo régimen, para establecer mediante la división de los poderes el respeto a los derechos humanos, a los derechos fundamentales. Tenemos que tener bien claro esto, porque si bien es cierto que en la Constitución existen 2 partes fundamentales, que es la parte orgánica y la parte dogmática. En la parte orgánica de la Constitución, ahí vemos todo lo que tiene que ver con los órganos del Estado, con la división de los poderes, etcétera, etcétera. Y en la parte orgánica vemos el catálogo y las garantías
de los derechos fundamentales. La dogmática eso. Sí, la dogmática. Pero si en verdad la Constitución nace para limitar el poder del rey, en el caso más profundo, que fue la Revolución Francesa, y es lo que se ha tomado como parámetro, como referente universal, si los revolucionarios franceses establecieron la división de los poderes en la Constitución, primero en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, una declaración, no tiene efectos vinculantes porque es una declaración, pero luego esa misma declaración, en la primera Constitución francesa, la de 1791, queda recogida y hasta el día de hoy eso forma parte del ordenamiento jurídico francés. Que si hay... La Constitución estableció en un principio, la primera Constitución, que fue la norteamericana, la división de los poderes. Pero recuérdate que Pero Montesquieu no fue los norteamericanos lo hicieron así porque era una revolución independentista y querían limitar el poder de la metrópoli, ¿verdad? Pero en realidad lo que se buscaba con establecer la división de los poderes era garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos de los ciudadanos. Entonces, los franceses, al igual que los norteamericanos, quisieron, a partir de la división de los poderes, garantizar los derechos fundamentales, los derechos humanos. Por eso es que la Declaración de los Derechos y del Ciudadano, en su artículo 16, establece que una sociedad que no establezca la garantía de los derechos fundamentales carece de constitución. Carece de constitución. Pero no solamente eso, el más grande garantista, un renombrado constitucionalista, que creo que es el autor más citado por Eduardo Jorge Prat, Luigi Ferrajoli, sostiene ese mismo criterio. Los derechos son puros papeles. ¿Es italiano? Sí. ¿De qué, son académicos. ¿De qué época? No, de ahora, él todavía vive. ¿Ah, reciente? Sí, él vino aquí hace unos cuantos años. Sí, es un académico. Yo sigo todas sus conferencias porque las suben a YouTube. Okay. Claro que sí. Y él mismo, él es el fundador de la Escuela Garantista del Derecho. Él sostiene la misma tesis. Si no importa todos los derechos que un texto legal pueda reconocer, si no existe la garantía para defender esos derechos, no hay constitución. Por eso es el Estado que tiene que garantizar eso. Bueno, pero que el Estado es quien establece y que también reconoce los derechos. Y que los viola. Por ahí yo quiero llevarlo. Y que los viola también. Doctor, por ahí yo quiero llevarlo. Sí. Tergiversó lo que dijo Ferdinand Lassalle sobre la Constitución. Él decía que si una Constitución en su texto no tomaba en consideración las distintas fuerzas que interactúan en el seno de una sociedad, no pasaba de ser un pedazo de papel. Si no tomaba en cuenta eso, todo acondicionado, no dejaba de ser un pedazo de papel. Y el doctor Balaguer lo tergiversó. Y al doctor Balaguer lo tergiversaron. Entonces, pero eso fue lo que él quiso decir. Porque en realidad la Constitución es un pacto. O sea, la Constitución es el fruto, es el producto de un pacto político. Por eso es que el Tribunal Constitucional no forma parte del Poder Judicial. Porque el Tribunal Constitucional es un órgano extrapoder y es un tribunal político. No es un tribunal del orden judicial, un tribunal político. Entonces,
No solo aquí, en todas partes hay cortes constitucionales actúan de la misma manera. Sí, sí. Por ejemplo. Pero hay algunos lugares que forman parte No, porque, del ordenamiento jurídico. Porque eso tiene también Que su son- explicación. que son Fíjate salas que el constitucionales de la Estado, Suprema Corte fíjate, Nelson, que el Estado moderno nace como Estado absolutista. O sea, todo era hecho tomando en consideración la persona del A rey, imagen y semejanza del rey. aunque existía el formalismo de ciertas instituciones y ciertos funcionarios que se encargaban de las funciones públicas, pero todo era una ley, no se aprobaba si no era el rey. Por eso O sea, el rey disponía. Aquí estamos así todavía. Entonces, el Estado moderno. Aquí estamos a ese nivel. No, el Estado moderno nace, oye bien, el Estado moderno nace como Estado absolutista. Ahora, luego, fíjate bien, con la Revolución Francesa, pasamos del Estado absolutista al Estado legislativo del derecho. Por eso los romanos, O sea, que es el Estado. los romanos decían Roma locuta, causa finita. O sea, Sí. cuando habla Roma, termina la causa. Bueno. Si hablaba el rey, terminaba la causa. Entonces, ahí nace con la Revolución Francesa el Estado legislativo del derecho. Pero fíjate que es legislativo. Eso quiere decir que la ley para los franceses, no la Constitución, Estaba por encima de no la Constitución. La Constitución para los franceses es una carta política dirigida a los poderes públicos, no a los ciudadanos, como es hoy en día en el Estado constitucional de derecho, que comenzó a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la Corte Constitucional Italiana, el Tribunal Constitucional alemán. el español, etcétera, hasta llegar los diferentes tribunales constitucionales ¿Y por qué, José y la Manuel? célebre Corte Constitucional de Colombia. ¿Y por qué, José Manuel, si en la práctica la Constitución de los Estados Unidos fue la que primero definió la cuestión de la separación de poderes, los derechos humanos, etcétera? ¿Por qué la influencia de Francia ha sido mayor? Porque fíjate, como te dije al principio, la Revolución Norteamericana fue una revolución independentista. Interna. Las 13 colonias se querían independizar de la metrópoli. Pero la Revolución Francesa era que el pueblo francés se quería liberar de sus propios opresores que estaban dentro. ¿Qué era la corona? ¿Qué es lo que sucede ahora mismo? Y por eso es que los ideales de la Revolución Francesa, al igual que el código napoleónico, porque Napoleón lo que era un dictador ambicioso, Claro. pero no legó el Código Civil. El Código Civil. El Código Penal. ¿Eh? Y el Código Penal. Oye, entonces Napoleón ha recordado más por sus códigos. por su código. Bueno, por su valor. No, como por su militar. batalla, por su Como batalla. valor Señores, militar. Yo quiero llevarlo al plano nacional, porque ha sido... De las violaciones nacionales. Sí, claro, porque ha sido objeto de varios estudios que yo he visto. Incluso hay un texto muy interesante. Porque yo tengo no una animalversión ni nada que se parezca, sino un dolorcito por la falta de institucionalidad en República Dominicana y por la falta de responsabilidad de quienes lo han dirigido, sobre todo los legisladores, que son los que provocan la mayor violación. La Constitución Dominicana habla de la obligatoriedad de los derechos fundamentales, es decir, que los funcionarios públicos, los que ejercen poder público, están en la obligación de garantizarlo. Sin embargo, eso ocurre, esas violaciones, sin ningún tipo de regulación en República Dominicana. ¿Sí? Y nadie reclama eso. No, y lo paradójico de todo es que eso esté sucediendo en el gobierno del cambio. Oye, en el gobierno del cambio se está violando la Constitución. No solamente las leyes, no, la Constitución. Los desacatos y Porque eso. cuando tú violas una sentencia
que no es una. Son más de 50 sentencias. Dice el tribunal 92. Sí, pero en términos globales. Pero que debe ejecutar el Estado son más de 50, alrededor de 60, cerca de 60. Wow. Que el Estado es que está llamado a garantizar esos derechos. Y entonces el primer violador. Pero vuelvo y digo, lo paradójico es que en este mal llamado gobierno del cambio se esté violando, se esté pisoteando la institucionalidad democrática que tanto nos ha costado. ¿Hay referentes de violaciones de sentencias tan masivas o modestas o masivas en otras partes del mundo? O sea, de América Latina por lo menos. Pero, ¿y qué país donde haya instituciones se atreve a violar una decisión de la más alta corte? Pero señores, por ustedes están viendo lo que está pasando con Donald Trump. Un juez federal de Georgia, una jueza federal de Georgia, lo llama y él tiene un expresidente perteneciente a la oligarquía norteamericana. Señores, estamos hablando de un integrante de la élite económica norteamericana y un expresidente norteamericano. Eso es la fortaleza institucional. Claro, por lo que Una jueza de un estado y no de los más De los más sonoros, ¿verdad? esa es Georgia. Georgia. Sí. Y el hombre tiene que comparecer. Oye, sin embargo aquí un juez le dice a un jefe de la policía, ejecute eso, y el presidente sale y dice, no, sí, pero no tiene que hacer eso. tampoco, porque un cabo, ¿verdad?, en Estados Unidos dijo allá y fue llevado a una corte, dijo allá, un policía en Estados Unidos dijo, no, pero es que el presidente no es mi jefe. No me puede dar orden a mí. Él no me puede dar orden a mí. Sí. Está claro que su jurisdicción interna, ¿verdad?, era su jefe inmediato. El jefe mío es el síndico del sitio. Claro, no el presidente de la República. Sí, eso es conciencia. Eso es institucionalidad, no que el presidente no me puede mandar a mí. No, y a comienzo el presidente Trump emitió una orden ejecutiva, son decretos. Sí, claro. Relativa a los migrantes. A los migrantes. Sí. Y un juez federal de primera instancia, de un pueblito. No, de un pueblito no. Lo anuló. Fue del estado de Washington. Le dijo, usted no puede hacer eso. Y le bloqueó la... Claro, los dos en efecto. ¿Por qué? Porque en el Estado constitucional de derecho, fíjate que cronológicamente pasamos del Estado absolutista al Estado legislativo, donde la ley era la manifestación suprema de la voluntad general. Y luego pasamos entonces al Estado constitucional. ¿Y por qué pasamos al Estado constitucional? Porque a partir de ahí la Constitución dejó de ser una carta política, un texto programático, para convertirse en norma jurídica de aplicación directa e inmediata. Y obligatorio. Desde que la Constitución es una norma jurídica como la nuestra, de aplicación directa e inmediata, donde hay un amplio catálogo de derechos fundamentales. Claro. Y en la de 2010, las garantías a esos derechos. Entonces pasamos del Estado legislativo al Estado constitucional de derecho. ¿Por qué? Porque esta Constitución se aplica directamente. Entonces, una disposición de rango inferior, una ley, sea ordinaria u orgánica, no puede contravenir. O un mero acto administrativo, no puede contravenir eso. Sí contraviene esto, porque es nulo. Esa sinonimia que existía entre ley y derecho se rompe a partir de los juicios de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial. Allá en Alemania. Los alemanes no hicieron nada que no estaba en una ley. Todo estaba organizado. Todo eso estaba, oye bien. Todo eso estaba. Amparado por la ley. Claro.
amparado por la ley. Y ellos decían allá, no, pero que nosotros lo que hicimos fue No aplicar la ley. aplicar la ley. Es lo que decía Trujillo Entonces, aquí. tú sabes por qué se condena. Votaba una ley para fusilar a alguien. ¿Tú sabes por qué se condena a los alemanes? Se le condena por aplicar la ley y violar el derecho. O sea, el derecho, o sea, esa sinonimia que había entre ley y derecho se rompió. El derecho, la ley no es más que una fragmentación del derecho. Y una disposición, si una disposición normativa de carácter inferior choca con una disposición de carácter superior, si tú no aplicas la normativa jerárquicamente superior y le haces caso a la normativa inferior, está inaplicando el derecho, Les aplica. porque tú quieres aplicar una disposición de rango inferior en detrimento de una disposición de rango superior, y más cuando es la Constitución. Les aplicaron que, Entonces, que todo lo legal no es justo. Entonces nosotros, en la fuerza del pueblo, no vamos a hacer nada que no sea lo que establezca Seguro, la Constitución, y más que la Constitución, el bloque de constitucionalidad. seguro. Nosotros vamos a ceñirnos en todo nuestro accionar a lo que establece el derecho. El derecho. Bueno, si Leonel Fernández regresa al poder y no aplica su constitución, entonces... No, yo me estoy Sería un refiriendo, contradictor de sí yo me mismo. estoy refiriendo a reciente, porque eso también, eso se va a discutir. Yo no he querido, porque eso es un acto administrativo, reglamentario de alcance general. ¿Cuál? Ese comunicado de admonición o de advertencia, eso es un acto administrativo, reglamentario, de alcance general, que se quiere camuflar como un mero comunicado, pero si tú lo analizas, oye, pero ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué lo hacen así? Para que no sea atacado directamente por ante el Tribunal Constitucional. La O sea, oye, la Junta nosotros estamos esperando. Estuvo bien asesorada la Junta con el término. No fue ni advertencia, ni amonestación, no. Admonición. ¿Qué significa admonición? Un comunicado. Comunicado de admonición. Eso es, no, ustedes lo recurren por ante el Tribunal Superior Administrativo. No podemos recurrirlo. No podemos recurrirlo porque ellos tienen facultad reglamentaria. Si ellos hacen eso mediante un reglamento de alcance general, tú puedes recurrirlo directamente ante el Tribunal Constitucional, no. Pero tú no puedes atacar una... Entonces, un eufemismo. Nosotros, tal como dijo, seguir escuchando su teoría. Nosotros no caer en el plano político. Pero los políticos son los que trazan la marcha de la sociedad. Claro. Pero ven acá. Yo no tengo duda de eso. Oye, entonces, pero los políticos, iba muy bien los políticos son los que trazan la marcha de la sociedad. No, hay un asunto, fíjate, hay una piedrecita en el zapato, que es ese comunicado. Porque nosotros estamos conscientes. ¿Y en qué daña eso? ¿Cómo que en qué daña eso? ¿De ¿En qué daña la fuerza? Sí, no. Se supone que una resolución es igual para todos. No disposición. Eso violó la propia disposición de la Junta, que abrió una campaña. Se abrió una pre-campaña, ¿para qué fue? Para que hagan manifestaciones y pongan publicidad. No, y además la Constitución a ti te garantiza el derecho a reunión. No importa la época, derecho a reunión, asociación, expresión, no importa. Pero no hay discriminación. Óyeme, eso no discrimina. Óyeme, no, entonces, ¿por qué tú quieres limitarme a mí el derecho fundamental a yo reunirme, a yo expresarme, a yo manifestarme? Déjate de estar ahí como en cualquier época del año. Está bien, pero es que no discrimina. Si no Adiós, ¿cómo que no discrimina? Es igual para todos. Adiós, ¿cómo que igual para todos? ¿A quién beneficia eso? Pero además una violación, no importa que sea una violación colectiva. Que no violaron los derechos a todos. Mira, no, ¿qué pasó?
Lo mejor, fíjate bien, que puede pasar. Terminamos, ya lo mejor que terminamos. Oye, lo mejor que puede pasar es que, como yo espero, y esperamos todos, que eso sea corregido y mediante una nueva resolución, pues se deje sin efecto. Arreglo. No, hombre, lo que tiene que hacer es lo que dijo alguien. Fue un árabe, creo que dijo. Se acata, pero no se cumple. No, hay que acatarla. Hombre, no cumplan nada. Eso es para todo. Claro. Nosotros acatamos el derecho. Nuestras actuaciones se van a ceñir de conformidad con el derecho. Y aplicar el derecho es, si tú aplicas una disposición inferior en detrimento de una superior, tú no estás actuando de conformidad al derecho. Y nosotros vamos a actuar de conformidad al derecho. Gracias al doctor José Manuel Jerez. Brillante, como siempre, didáctico. Aprendimos mucho con Jerez, ¿verdad?